Bienvenidos a Historias Macabras. Hoy hablaremos de una época donde la medicina era más un arte de supervivencia que una ciencia. Cuando escuchamos hablar de médicos en la antigüedad, solemos imaginar figuras sabias y curanderos experimentados, pero la realidad era mucho más oscura y aterradora. Los primeros médicos del mundo realizaban procedimientos que te pondrán la piel de gallina, y no siempre contaban con el conocimiento o la experiencia necesaria para salvar vidas. Desde amputaciones brutales hasta experimentos inhumanos, acompáñame a explorar la macabra historia de los primeros médicos. ¿Listo para conocer los detalles? ¡Empecemos! Los primeros cirujanos y sus métodos brutales. Hace miles de años, los primeros cirujanos no tenían anestesia, conocimiento anatómico preciso ni herramientas adecuadas. Sus instrumentos eran cuchillos de hueso, sierras y pinzas oxidadas. Uno de los procedimientos más comunes y brutales era la amputación. Los registros antiguos cuentan historias de amputaciones realizadas con herramientas improvisadas, donde la única forma de controlar el dolor era a través de grandes cantidades de alcohol o simplemente sujetando al paciente. Un caso conocido es el de los barberos cirujanos en la Europa medieval. Estos barberos no solo cortaban el pelo, sino que también realizaban sangrías, extracciones de dientes y amputaciones. Muchas veces, la rapidez del procedimiento era clave para la supervivencia, pero no por habilidad, sino para evitar que el paciente muriera desangrado o del dolor. Se cuenta que un barbero, apodado el Cuchillero de Londres, realizaba amputaciones en menos de 2 minutos, dejando a sus pacientes al borde de la muerte. El horror de las sangrías y los remedios mortales. Durante siglos, se creyó que muchas enfermedades eran causadas por un exceso de malos humores en el cuerpo. La solución a esto era realizar sangrías, que consistían en abrir una vena del paciente para dejar que se desangrara lentamente. La idea era equilibrar los fluidos corporales, pero el resultado era frecuentemente fatal. Hay relatos de médicos medievales que practicaban sangrías tan extremas que dejaban a los pacientes al borde de la muerte. Uno de estos doctores, conocido como el Sanguinario de París, se decía que drenaba litros de sangre, convencido de que estaba salvando vidas. Pero sus pacientes a menudo se desmayaban o fallecían por la pérdida masiva de sangre. Y no solo eso, sino que los remedios mortales eran una práctica común, desde pociones con mercurio hasta el consumo de arsénico como tratamiento. Muchos médicos estaban más cerca de ser alquimistas que profesionales de la salud. Pero, ¿y si esos tratamientos no eran solo errores, sino un reflejo de la falta de ética de los médicos de la época? Experimentos inhumanos y médicos sin conciencia. Los primeros médicos también fueron pioneros en lo que hoy llamaríamos experimentos inhumanos. Se tiene constancia de cirujanos antiguos que realizaban disecciones en prisioneros vivos para entender mejor el funcionamiento del cuerpo humano. La práctica, aunque escalofriante, no era infrecuente en culturas como la antigua Roma o Egipto. En la antigua Roma, por ejemplo, se cree que el cirujano Rufus de Éfeso realizó experimentos en esclavos y prisioneros de guerra, con el fin de explorar los órganos internos y perfeccionar sus técnicas quirúrgicas. La ausencia de anestesia y la falta de conocimiento anatómico convertían estos experimentos en verdaderas torturas. En el siglo XVIII, un médico escocés conocido como el Carnicero de Edimburgo llevaba a cabo amputaciones y procedimientos experimentales sin más propósito que perfeccionar su destreza. Se cuenta que ataba a sus pacientes con correas de cuero a las camas y realizaba operaciones sin preocuparse por el dolor o el sufrimiento
de quienes estaban bajo su cuchillo. Instrumentos de tortura o herramientas quirúrgicas. Las herramientas quirúrgicas de los primeros médicos se parecían más a instrumentos de tortura que a herramientas médicas. Sierras oxidadas, ganchos de metal y cuchillos improvisados eran parte del día a día en las salas de cirugía de la época. Un instrumento particularmente aterrador era el llamado retractor espinal, una especie de garfio que se insertaba en la columna vertebral para enderezarla. Los registros históricos cuentan que, en muchos casos, el dolor era tan insoportable que los pacientes morían de shock. Pero, tal vez, lo más perturbador era que estos instrumentos no se desinfectaban correctamente, lo que provocaba infecciones graves y muertes horribles. A pesar de ello, estos primeros médicos creían que estaban haciendo lo correcto y salvando vidas. Consecuencias mortales y la evolución de la medicina. Las consecuencias de estas prácticas brutales fueron devastadoras. La falta de higiene, el desconocimiento y la brutalidad de los procedimientos hicieron que la tasa de mortalidad en las primeras cirugías fuera altísima. Se calcula que hasta un 50% de los pacientes morían tras una cirugía, ya fuera por la pérdida de sangre, de infecciones o complicaciones. Sin embargo, estos horrores llevaron al avance de la medicina. Los errores y atrocidades cometidos por los primeros médicos sirvieron para que las futuras generaciones comenzaran a investigar y desarrollar técnicas más seguras. Pero no debemos olvidar el precio que muchos pagaron por este conocimiento. La historia de los primeros médicos del mundo es un recordatorio de lo lejos que hemos llegado, pero también de los horrores que acompañaron los inicios de la medicina. Desde amputaciones sin anestesia hasta experimentos inhumanos, estos pioneros no dudaron en sacrificar vidas en nombre del conocimiento. ¿Qué opinas tú? ¿Fueron héroes o villanos? Déjamelo saber en los comentarios y no olvides suscribirte a Historias Macabras para más relatos de terror y misterio. Gracias por acompañarme en este viaje al pasado. Recuerda, no siempre los que llevaban una bata blanca tenían buenas intenciones.